Pero nos falta la última etapa, que es entregarle los datos a las personas que necesitamos que lo conozcan. Para eso vamos a hacer los gráficos. Tenemos dos gráficos que vamos a trabajar en esta ocasión. Un gráfico de barras y un gráfico circular. Primero haremos el gráfico de barras. Y para ello vamos a utilizar la frecuencia absoluta. ¿Ya? Para el gráfico de barras vamos a usar la información de la frecuencia absoluta, en donde el eje horizontal, que va a ser el eje X, ¿cierto? Siempre, va a interpretar la cantidad de hermanos. Y el eje Y, ¿cierto? Que es el eje vertical, va a ser el número de personas que respondió. Por lo tanto, vamos a ahora graduar nuestro gráfico. La cantidad de valores que nos dieron como respuesta va como al máximo al 6. Entonces, vamos a aprovechar, ¿cierto?, la información de ir de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos llegar más arriba, pero necesitamos solamente hasta el 6. Y para el lado vamos a ir incorporando la cantidad de hermanos. Entonces la primera respuesta que nos dieron acá es 0. 0 hermanos. ¿Ya? Vamos a poner entonces la primera respuesta. La primera respuesta que nos dieron es 0 hermanos. Y aquí vamos a ver, 0 hermanos correspondía a 6 respuestas. Por lo tanto, esta barrita va a llegar hasta el 6. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer a pulso solamente para ir viendo la relación. Entonces, en rojo va a ser 0 hermanos. Después, vamos a usar un color diferente, ¿cierto? Para decir un hermano, ¿cuántos respondieron un hermano? Vamos a revisar nuestra tablita, la frecuencia absoluta dijo 5. Entonces llegamos hasta el 5 como tope para expresar la cantidad de 5 hermanos. Después, la siguiente respuesta fueron 2 hermanos. Y vemos cuántos, 5 también. Entonces revisamos nuestro gráfico, lleguen hasta el 5, igual que la respuesta anterior. Siguiendo, la siguiente respuesta, 3 hermanos. Eso llegó hasta 3. Por lo tanto, contamos, ¿cierto? Nuestra barrita llegó hasta el 3. Siguiente respuesta, que fueron 4 hermanos, llegó hasta 1 solamente. Por lo tanto, hasta 1 llega la barrita. Y así tenemos expresada la información que obtuvimos como resultado de nuestra pregunta, ¿cuántos son los hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Y ahí sí lo podemos expresar por medio de un gráfico de barras, en donde la barra mayor, ¿cierto?, es lo que representa la mayor cantidad de preferencias, y la barra menor a la menor cantidad de preferencias. Vamos a ver entonces el otro caso, que es cómo usar el gráfico circular. ¿Ya? El gráfico circular usamos la frecuencia porcentual. Lo primero que vamos a hacer entonces es un círculo en donde vamos a distribuir, ¿cierto?, de acuerdo a los porcentajes que vamos a ir obteniendo acá. Y aquí necesitamos aplicar muchos conocimientos o pocos, ¿ya? Saber que el 100% de la vuelta del círculo son 360 grados. Podemos hacer una distribución específica y usar un instrumento, ¿cierto?, llamado transportador para poder ver cuántos grados corresponden a cada porcentaje o utilizar el conocimiento que ya sabemos. Tenemos que representar la siguiente información. Ya la vamos a hacer al ladito acá. Primero necesitamos representar 0 hermanos. Vamos a dejar el cuadrito aquí en donde vamos a interpretar el color para 0 hermanos.
tenemos que interpretar para un hermano, 2, 3 y para 4 hermanos. Ya, a cada uno le vamos a asignar un color, pero antes de asignarle color hay que asignarle una sección. Entonces aquí vamos a ocupar el conocimiento. Tenemos que interpretar 25%. Y ese primer conocimiento que vamos a utilizar. Sabemos que el 25% se obtiene dividiendo en 4 partes iguales. Son 2 veces 25% que hay que usar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar ese conocimiento y vamos a tener 25% aquí, 25% acá. Imaginariamente acá estarían los otros 25 y 25. Ya tenemos representado un hermano y tenemos representado 2 hermanos. Después, el más grande dice 30%, o sea, un poquito más que el 25. Entonces, expresamos, ¿cierto?, un poquito más allá del 30. Perdón, un poquito más allá del 25. Y tenemos acá expresado el 30%. Y de lo otro es 15% uno y 20% el otro. O sea, la relación proporcional, ¿cierto?, es 1 a 3 en cuanto a grosor. Entonces trazamos el 5% y el 15%. Ahora le vamos a asignar color a cada uno. Entonces vamos a usar el color, vamos a usar un color rosadito para 0 hermanos. Y eso correspondía al 30%, por lo tanto vamos a ocupar aquí para pintar esta sección que va a significar la respuesta 0 hermanos, un 30%. Después dice un hermano son 25%. Pintamos una de las secciones que decía 25% de ese color. Entonces acá, en la barrita de interpretación de colores, un hermano. Después, había otro que decía también 25%, por lo tanto, ocupamos un color diferente, pero también, coincidentemente, acá es 25%. Y marcamos el cuadrito. Después, 3 hermanos dice que es el 15%. Es decir, 3 hermanos va a ser el 15% y ese color lo ocupamos para la sección donde distribuimos el 15%. Y finalmente, 4 hermanos, solo un 5%, pero igual le destinamos un color, ¿cierto?, que nos va a permitir diferenciar. Y así tenemos expresado de dos maneras distintas la misma información. Uno como frecuencia, como gráfico de barras, utilizando la frecuencia absoluta, y el otro como gráfico circular, utilizando la frecuencia porcentual.